Es momento de dar la bienvenida a nuestro entrevistado, el señor Milner Estigarribia. Él es jefe de proyectos de municipios. Vamos a hablar sobre la importancia de construir un sistema de información territorial municipal y de qué manera esto se puede traducir también en beneficios para toda la ciudadanía. Milner, ¿cómo está? Gracias por ¿Qué venir. tal, Edgar? ¿Cómo estamos? Y a la audiencia, un gusto estar nuevamente por acá. Y estamos a las órdenes para tratar de salvar todas las dudas o contar toda la experiencia que tenemos hoy en día desarrollando con varios municipios, ¿verdad? Y es importante siempre socializar esto, y es lo que hacemos en este espacio, porque sabemos que siempre estamos de cara también a alcanzar estos objetivos y nosotros damos ese acompañamiento. Y cuando hablamos de un sistema de información territorial municipal, tenemos que hablar del ordenamiento territorial, lo que puede significar esto y el impacto también. ¿En qué etapa están? ¿Cómo están trabajando actualmente? En realidad en Paraguay falta mucho, está todo por hacerse, como se suele decir. Cuando hablamos de un sistema de información territorial, estamos hablando de la gestión que tienen que hacer los municipios dentro de su territorio. Primeramente, nosotros tratamos de hacer un diagnóstico general con todas las municipalidades. Y uno de los problemas con que primeramente nos encontramos es su marco legal de cómo nació ese municipio. O sea, la ley, los distritos muy antiguos, por ejemplo, existen leyes que dicen, créase la Junta Económica Administrativa. Y nada más. Te dice, créase, y por decirte un distrito antiguo, tipo la zona de Caguazú, hay varios distritos antiguos, tenemos los distritos de Misiones, o sea, hay varios distritos que están en los diferentes departamentos que tienen su historia ya. Entonces, nunca se definió su territorio de dónde hasta dónde iba. Entonces, cuando hablamos de gestión, tenemos que determinar primeramente hasta dónde va cada distrito. Y eso genera un tremendo problema hoy en día, porque en Paraguay son tres instituciones las que manejan cartografía. Uno es, inicialmente siempre fue el Geográfico Militar, luego tenemos la Dirección de Estadística y Censo y el Servicio Nacional de Catastro. El Geográfico siempre trabajó en la parte de los territorios, o sea, el perímetro territorial y también departamental. Días pasados estuvimos conversando justamente con ellos y ellos definen que hasta la parte departamental es su competencia, pero siempre están con la idea del apoyo para el tema de los límites distritales. Con estadística y censo es más bien con fines estadísticos, poblacional, el tema de educación, el tema de la pobreza, etc. Y nosotros como catastro entramos en la parte administrativa, que es la parte posiblemente más sensible. ¿Por qué? Porque definimos un inmueble en qué territorio tiene que pagar su impuesto. Entonces, cuando hablamos de un sistema de información territorial, necesitamos que los municipios tengan la fuerza necesaria de definir sus territorios. Esa es una deuda pendiente de prácticamente todos los municipios en Paraguay. El municipio tiene que tomar las Sí. determinaciones sobre este caso y cómo se lleva esto a un registro. O finalmente, ¿quién tiene el documento, por decirlo de cierta forma, y a modo de resumir, de la delimitación física específica? ¿Dónde se tienen estos registros? La Constitución Nacional, en uno de sus artículos, justamente habla cuando se habla de creación o modificación, se tiene que hacer por ley. Y luego la Ley Orgánica Municipal, en su artículo segundo, dice lo mismo. O sea, la parte legal que corresponde realmente pasa a ser un tema político. Entonces, ¿cómo definir un límite claro, preciso? Necesariamente tiene que ser por ley. Entonces, ellos tienen que trabajar en definir posiblemente los distritos afectados entre sí, llegar a un acuerdo entre los intendentes y la Junta Municipal y decir de dónde hasta dónde es el territorio, y eso llevarlo a un proyecto de ley y que pueda ser aprobado por la Cámara. ¿Cuántos municipios están en esta situación? Y nosotros estamos justamente haciendo un relevamiento y estamos haciendo un análisis punto por punto. Yo te voy a dar aproximadamente que el 80% hay problemas de límite distrital. Tenemos 255 distritos y posiblemente 200 distritos estén con ese problema. Inclusive distritos que han nacido hace poco tienen problemas en sus leyes porque no son precisas. Hay errores. Cuando hablamos de errores, decimos que tienen un informe pericial para definir que al norte mide tanto con rumbo tal, su punto geográfico es... Y tiene errores increíbles. Y también un tema que utilizan muchísimo es la línea imaginaria. Y la línea imaginaria te dice 45 grados al noreste, por ejemplo. Va cortando propiedades. Entonces, la ley te dice claramente que tiene que ser en los límites de cada propiedad, cursos hídricos o las vías de comunicación tienen que ser
los puntos utilizados para las divisiones entre los distritos. Se ha avanzado en esto porque me imagino que es, o no sé si es el mismo documento con el que uno puede contar de su propiedad, en donde uno tiene estas delimitaciones, como bien estás mencionando, Sí. pero para poder tener más precisión, ¿se ha avanzado en esto o todavía se sigue utilizando el mismo método, lo que nos permite entender de que esto también se traduce en ciertos errores que se podrían corregir hoy día? Sí, se está avanzando, pero muy lento. Por decirte, hay municipios que han avanzado entre sí y han sacado su proyecto de ley. Por decirte, tenemos casos puntuales acá en Central, por ejemplo, Ñemby, San Lorenzo, han corregido un defecto que tenían anteriormente. Tenemos casos, por ejemplo, Naranjal, San Cristóbal, que han sacado recientemente un proyecto de ley, o sea, la ley en sí, y que han corregido también. Pero son muy puntuales los casos, muy lentos, y seguimos con este problema y hoy se va acrecentando porque el valor de la tierra es elevada. Entonces, históricamente los municipios no tienen bien definido su territorio y bien en catastro nosotros tenemos una herencia de una cartografía. Justamente días pasados hicimos un estudio y volvimos un poco atrás para ver cómo era la cartografía en el 2008, 2009, te estoy hablando de hace 10 años atrás, que comenzamos nosotros a tener un poco digitalizado todo lo que es los límites. Te cuento un poco también la historia. Antes de la Constitución Nacional, casi no existía una cartografía. Teníamos los planos topográficos y todo eso. Entonces, a la hora de que un inmueble pague su impuesto, era una declaración nomás, era declarativo. Yo vivo en tal distrito. Nunca se definía si realmente estaba o no estaba dentro de ese territorio. A partir de la Constitución Nacional, esa competencia pasa a los municipios. Y después, como que no se le daba mucha importancia al tema del impuesto inmobiliario. Entonces la gente comienza a hacer sus transacciones y nosotros tenemos una cartografía heredada. Y ahora estamos haciendo toda una verificación para ver qué respaldo legal tenemos de cada uno de los distritos y encontramos que la mayoría no tiene. Entonces, ¿No tiene o se superpone en algunos casos? y mira que hay problemas hasta departamental, donde no están bien definidos también nuestros departamentos. O sea, hasta departamental, no solamente de Sí. municipios, sino de departamentos. Sí, porque uno de repente agarra la cartografía estadística y censo, difiere a la cartografía del geográfico y esa cartografía difiere a lo que maneja catastro. Entonces el intendente dice, no, esta es mi cartografía, pero es la cartografía que maneja es censal posiblemente. Entonces no refleja su realidad administrativa. ¿Quién tiene la última palabra? Y en teoría nosotros teníamos entendido que es el geográfico, porque originalmente ellos siempre se encargaban de la cartografía a nivel nacional en cuanto a seguridad territorial y justamente también la parte departamental, pero hoy en día, como nacieron tantos distritos, es como que se perdió un poco eso. Entonces, el geográfico lógicamente ha perdido mucho presupuesto en todo este tiempo y no tiene ya la fuerza, vamos a decir, desde el punto de vista económico de poder hacerse cargo de todo. Y es por eso que hablamos siempre de de un sistema que es multifuncional, ya no solamente de Sí. limitación física. No, y estamos hablando de buscar nosotros un catastro multipropósito, para que sirva para varias cosas. Entonces, cuando queremos construir un sistema de información territorial, no encontramos con ese problema, que no están definidos sus límites. Ese es un problema tremendo, pero ahí tienen que participar los intendentes. Hoy en día, la competencia es de los intendentes. El municipio tiene que adaptarse a lo que exige catastro, trabajan de manera conjunta, tienen alguna dirección que, digamos, asigna estas tareas, personal en conjunto. ¿Cómo trabajan de manera conjunta? Hoy con el proyecto Municipios estamos tratando de trabajar con todas las intendencias. Tenemos 201 convenios firmados. Justamente queremos, como nosotros no tenemos una competencia de involucrarnos dentro de lo que es el territorio de ellos, porque ellos por constitución misma tienen la autonomía. Entonces le damos las sugerencias técnicas de cómo desarrollar eso. Entonces tuvimos ya varios casos donde hemos ido a participar en análisis y de ver un poco su territorio y de llegar a un acuerdo entre dos autoridades. En algunos casos hemos fracasado porque no llegan a un acuerdo político, porque nadie quiere entregar su territorio, ni perder, siempre todos quieren ganar. Días pasados también estuvimos ahí por Itapúa, estuvimos con el intendente de Artigas y de San Pedro, y aparentemente va a haber un acuerdo ahí entre partes, porque también hay que tener en cuenta que el tema de Fonací, de donde yo llevo mi vaso de leche, se tiene que definir que esté dentro de tu territorio. Y hoy en día hasta eso genera dudas. O sea, ¿dónde yo tengo que realmente invertir? O yo me voy a hago una mejora de un camino,
pero está o no está en mi territorio, pero normalmente se guían por el tema de electoral. Esos son mis votantes, pero a lo mejor administrativamente no están en su territorio. Entonces, ese es un trabajo arduo donde tiene que haber, nosotros como técnicos podemos tener toda la predisposición de dar las guías correspondientes, pero acá es clave la voluntad política. ¿Qué significa? Que los intendentes tienen que llegar a un acuerdo, tienen que tener apoyo de los gobernadores y también los diputados justamente para trabajar, para sacar la ley correspondiente, para hablar definitivamente de un ordenamiento territorial, cosa que hoy en día yo calculo que prácticamente no existe en muchos distritos. Hablamos de un sistema de información territorial municipal que avanza conforme se den estos acuerdos entre municipios en el caso de que existan ciertas dudas de determinar los límites. ¿No podría darse algún tipo de modificación para que le dé un blindaje a lo que es el estudio técnico y se pueda acatar finalmente? Porque hablamos de un equipo que es preparado, un equipo técnico que tiene analistas que van y hacen trabajo de campo, pero que finalmente esto se traduja o se traslade, mejor dicho, a lo político. Pareciera ser que frena todo este trabajo que vienen realizando y un trabajo muy minucioso por cómo lo estás comentando. Sí, en realidad nosotros necesitamos posiblemente crear una ley de arbitraje territorial, donde dos municipios, al no llegar a un acuerdo, que entre el arbitraje a decir esto es tuyo y esto es tuyo, y definir de una vez por todas. Porque si vamos a irnos a las voluntades políticas, cada uno va a querer llevar agua a su molino como corresponde. Yo creo que es muy justo también lo que dicen los intendentes, porque ellos hacen a lo mejor alguna inversión ahí, están ayudando a un grupo electoral ahí, y posiblemente no va a querer perder ese territorio. Entonces necesariamente, posiblemente tengamos que tener alguien imparcial que en base a la historia o a la percepción misma de la gente, hacer un tema estadístico. ¿Se ha hecho este planteamiento? Yo creo que hoy día todavía no se está hablando de esto, pero es muy importante que esto se ponga en la mesa, que se pueda conversar, porque este es un tema transversal. Le afecta al Ministerio de Educación, le afecta, o sea, a todos nos afecta este tema cuando no están bien definidos los límites distritales. Ese es uno de los temas que tenemos a la hora de construir un sistema de información territorial que nos crea confusión. Entonces Catastro está en una idea de ver todas esas áreas difusas y ya no hacer ninguna modificación, porque hay muchos intendentes molestos contra Catastro de repente, porque conforme a los límites que nosotros manejamos, le decimos, bueno, este distrito A va a pasar a ser distrito B, vos ya no vas a pagar tu impuesto en el distrito A, vas a pagar en el distrito B. El distrito A, lógicamente, históricamente siempre percibió ese ingreso y se enoja. Pero necesitamos establecer los marcos legales porque claramente la Constitución, como la ley orgánica dice, cualquier modificación se tiene que hacer por ley. Y cuando miramos la ley de los distritos no encontramos nada con que analizar o decir al norte cuántos metros o las divisorias. Entonces vamos a un tema histórico que antiguamente los pobladores siempre estaban en el distrito X y así sucesivamente. Se puede entender entonces que, o al menos de acuerdo a lo que nos estás comentando, de que muchos intendentes de cierta forma, entre comillas lo digo, esto no colaboran porque les conviene seguir en esta irregularidad para recibir ciertos fondos. En la cuestión económica también, como bien decías, que a la hora de limitar puede que ya no reciban estas asistencias, ya sea del gobierno, de algún tipo de programa también. ¿Se dan esos casos? Podría ser porque también la densidad poblacional juega un papel muy importante en cada distrito para el tema de los royalties. De acuerdo a la población también se va dividiendo eso. Entonces todo es un tema de interés, o sea, siempre que hay problemas, siempre es la parte económica una de las partes básicas. Después está el otro aspecto que es la parte social y la parte electoral, ¿verdad? Entonces muy importante también hacer las consultas a la población. ¿Dónde se siente cómodo? Porque es lo mismo que yo te quiera obligar, de repente toda tu vida viviste en Asunción y yo te digo, no, ahora tenés que irte a Luque. Claro, porque no sería lo mismo pagar el impuesto en Asunción que en Luque. También, ese es el lado fiscal. El lado fiscal. Sí. Pero por el sentido de pertenencia de cada persona también yo creo que es muy importante trabajar desde el punto de vista técnico e inclusive desde el punto de vista social. Pero más allá de eso, se tiene que hacer el ordenamiento territorial. Tiene que hacerse. Es lo que dicen los técnicos. Sí, hay que hacer. Estos datos, esta información, ¿se eleva a un sistema que está entrelazado con los municipios, catastro? ¿Qué se hacen con estos datos? Hoy con el trabajo que queremos, o sea, que venimos desarrollando dentro del proyecto municipio, primeramente vamos a hacer un estudio departamental de cada zona. Tenemos 17 departamentos.
Entonces empezamos ya con dos, tenemos estudiado una parte de Misiones, otra parte de Cordillera, y esto vamos a socializar el problema. ¿Qué significa? Vamos a enviarle las notas correspondientes a todos los intendentes afectados, a todos los gobernadores y a los diputados de la zona. Entonces vamos a elevar el problema que nosotros tenemos en el día a día, que a lo mejor no se sabe, elevar un poquitito más arriba, para que la gente comience a tomar conciencia y que se comience a hablar de esta problemática, porque a la hora de construir una cartografía yo tengo que definir en base a una ley de dónde hasta dónde es. Entonces estamos hablando de un sistema de información territorial municipal para saber en primera medida hasta dónde llega mi territorio como municipio. Y luego tenemos varios otros aspectos. O sea, si hablamos de sistema de información, ese es el primer punto. Después tenemos la definición, tu área rural, tu área urbana. Ese es otro déficit que tenemos en Paraguay. Increíblemente se ha dejado de hacer las delimitaciones de áreas urbanas en algunos núcleos ya con todos los servicios que tiene. Y ese va en contra inclusive del municipio, porque le está dando todos los servicios, pero tampoco está percibiendo el ingreso que debería. Entonces, cuando hablamos de un sistema de información territorial municipal, comprende muchos aspectos. Es gestionar el territorio donde uno vive. De eso se trata. Y poder poner claramente y transparentar todo. O sea, hoy en día vivimos medio en la oscuridad de repente. Entonces, la idea de formar un sistema es para que cualquier ciudadano tenga acceso a la información. ¿Cómo pueden colaborar de cierta forma los ciudadanos? ¿O ellos tienen que, entre comillas, sentarse a esperar a que lleguen los técnicos? ¿Cuentan con estos documentos? ¿Tienen algunas dudas de sus documentos? ¿Tienen que ir hasta el registro público, catastro? ¿Tienen que declarar? ¿Cómo se puede dar, digamos, para poder contribuir de cierta forma al trabajo tan intenso que tienen desde lo que es formar esto? El ciudadano en primera medida tiene que mirar su título, si es que lo tiene. Porque encontramos en varios municipios que hay muchísima gente que históricamente ha ocupado un lugar pero no tiene título. Y tiene que comenzar a acercarse a los municipios a gestionar sus documentos para poner en regla. Entonces, inventariar todos los inmuebles a nivel distrital. Entonces, esa es una competencia, la formación del catastro es una competencia netamente municipal. Entonces, el ciudadano tiene que preocuparse en inventariar los inmuebles o contribuir a ese inventario. Lo puede hacer por un plano georreferenciado, acercar al municipio, inclusive dentro del marco del convenio podemos ver inclusive para que venga en catastro y se registre eso. El problema mayor que tenemos en Paraguay es que no tenemos un catastro a nivel nacional. Yo te cuento, Edgar, que en el 74 hubo una inversión de casi 10 millones de dólares, se perdió todas esas documentaciones, quedaron todo en papel. Luego viene en los años 2000 prácticamente, en el 94 sería específicamente, viene el proyecto de racionalización del uso de la tierra. 21 millones de dólares se han invertido ahí. 29 sería, 29 millones. Se logró apenas hacer un levantamiento catastral de 41 distritos, 120.000 parcelas más o menos se han registrado. Pero eso se ha quedado también, no se está utilizando. Tenemos una inversión después de casi 10 millones de dólares que vino otro proyecto para tratar de solucionar un poco el aspecto físico con el jurídico. Porque lo que dice tu título muchas veces no refleja lo que vos ocupás realmente. Entonces ese es otro problema que estamos teniendo. Y te cuento una información en base a unos estudios realizados. Desde el 2014 nosotros empezamos a incorporar todos los bienes inmuebles a partir de las declaraciones que realiza el propietario, donde hay un profesional geógrafo que certifica dónde está ese inmueble. Nosotros comenzamos a registrar eso en la base de datos, a guardar esa información. Y más o menos más de 100 millones de dólares prácticamente se han invertido a nivel privado. ¿Qué significa? Tenemos 10 millones de dólares, 29 millones de dólares, son 49, casi 50 millones de dólares ya el Estado ha invertido en tratar de tener un catastro en Paraguay. La parte privada ya ha invertido el doble. Y aún no podemos avanzar. Estamos hablando, ¿por qué? Porque no hay una planificación de cómo agarrar esto. Y es por eso que es importante hablar y de construir y no dejar de lado también esto solamente a un trabajo del Estado, a un equipo técnico, sino que también es una responsabilidad de toda la ciudadanía. Es por eso que hablamos también de que se tiene que involucrar y de cierta forma colaborar. Nos quedamos sin tiempo, Miller, te agradezco muchísimo nuevamente. Hacemos extensiva esta invitación. Muchos de los televidentes que ven nos escriben a través de las redes sociales, también hacemos ese vínculo y trasladamos las consultas
a ustedes que son los expertos que están trabajando constantemente. Nuevamente, muchas gracias y bueno, hay mucho de qué hablar y te No, esperamos en la muchísimo. próxima entrevista nuevamente. Estamos, Edgar, y gracias. A la orden.